¿A ustedes no les ha pasado que a veces necesitan algo y recuerdan que está en ese cajón y pierden muchísimo tiempo intentando encontrarlo? Pues bueno, yo sinceramente me cansé por completo de eso. Y como sé que tenemos el mismo problema, te voy a estar mostrando cómo tú puedes utilizar este sistema que te va a permitir ser muchísimo más ordenado. Este cajón parece ordenado, pero en realidad es un desastre. Cables, papeles, accesorios, piezas por todo lado y un montón de cosas que algún día voy a necesitar. Y todo eso simplemente viene a parar aquí, generando una sensación de falso orden. Y lo peor de todo es que yo sé que este problema no es solo mío. Este problema es un problema de todos. Aunque la función principal de los cajones y de las gavetas es ayudarnos a mantener todo ordenado, lastimosamente estos terminan convirtiéndose en un vertedero lleno de caos, pero que simplemente no vemos. Y el problema es que ese caos y ese desorden no desaparecen cuando cerramos la gaveta. Simplemente lo que estamos haciendo es ocultarlo de manera visual. El caos y el problema siguen estando allí. Así que decidí buscar una solución real. Hace unos meses, cuando compré mi primera impresora 3D, la Bambolab A1, que por cierto todavía les debo el review de esa impresora, que sin duda es una de las mejores compras que he podido hacer. Cuando compré la impresora, descubrí un sistema llamado Gridfinity, un sistema de organización modular pensado para impresoras 3D. La idea es simple, pero muy poderosa, ya que todo parte de una retícula base que se ajusta a la medida de tu gaveta o de tu cajón. ¿Cómo funciona el sistema? Sobre esta base puedes colocar módulos de diferentes tamaños. Ejemplo, 1x1, 2x2, 3x2, 4x2, en fin, lo que necesites. Cada módulo encaja de manera perfecta en esta retícula. Nada se mueve, nada se desordena. Y lo mejor de todo es que tú decides cómo organizar tu espacio. Literal, es casi como jugar Tetris. 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 Pero ojo, que aquí es donde esto realmente se pone interesante y sube al siguiente nivel, que es lo que más me encantó de este sistema. Puedes llevarlo al siguiente nivel creando estos cajones totalmente personalizados, con espacios hechos a la medida para tus objetos, haciendo que cada cosa encaje a la perfección. Literal es como diseñar cajones a la medida de tu vida diaria. Y todo esto con ayuda y de la mano de nuestra impresora 3D, la cual permite que este sistema sea completamente funcional. Simplemente imprimes lo que necesitas cuando lo necesites. Ahora, algo importante, tú no tienes que diseñar todo desde cero para poder usar Gridfinity. Existe una comunidad enorme que ya ha creado cientos de módulos y en mi caso mi punto de partida fue Makerworld de Bambolab. En Makerworld puedes encontrar módulos listos para imprimir, desde organizadores genéricos hasta piezas pensadas para herramientas, cables, baterías y accesorios específicos. Muchas veces solo basta con buscar muy bien el módulo que necesitas y créeme que ya tienes resuelto el 80% del problema. Solo descargas, imprimes y listo.
Pero claro, no siempre encuentras exactamente eso que necesitas. Y es aquí en donde el modelado 3D de la mano con la impresión 3D marcan la diferencia. En mi caso tenía ciertos accesorios y objetos que no encajaban de manera perfecta con los módulos que ya habían en MakerWorks, ni los personalizados ni los modelos estándar. Así que decidí ir un paso más allá. En este video no te voy a dar un tutorial detallado, largo y extenso, pero simplemente quiero que entiendas la idea, ya que usando herramientas de modelado 3D como Fusion 360, puedes adaptar Gridfinity a tus necesidades. Puedes cambiar dimensiones, ajustar profundidades, puedes crear módulos exactos al tamaño de tus objetos para que encajen de manera perfecta. Y esto es algo que simplemente no puedes lograr con organizadores tradicionales. Una de las cosas que más me hace ilusión y disfruto de todo este proceso es ver cómo algo que diseñaste en la pantalla termina cobrando vida y funcionando perfectamente en la vida real. Encaja, no se mueve, simplemente funciona. Ahora, algo importante, esto no funciona por simple magia. Si quieres que realmente Gridfinity funcione como un sistema perfecto para organizar tus cajones, hay 3 pasos claves que no puedes saltarte. El primero, la medida de tus cajones y gavetas. Pero la medida tiene que ser lo más exacta posible. No pueden ser medidas aproximadas, medidas a ojo. Tienen que ser medidas reales, ya que la rejilla base se construye exactamente a partir de estas dimensiones. Y dependiendo del espacio puede que necesites módulos especiales o, como en mi caso, tuve que diseñar e imprimir unos esquineros para terminar de ajustar completamente la medida de las rejillas. Segundo, aparte de la comunidad de MakerWorks, que como te mostré puedes encontrar un sinfín de módulos, cajas, accesorios, existe una herramienta gratuita llamada Gridfinity Generator. Esta herramienta suelo utilizarla muchísimo, ya que aquí puedes generar de manera automática tanto las rejillas como los contenedores y personalizarlos en diferentes tamaños. Solamente tienes que descargar el archivo en formato STL y enviarlo, ya sea directamente a imprimir o, si quieres hacerles algunas modificaciones, pasarlo a Fusion 360. Y el tercer paso, y muy importante, ya que este va enfocado a cuando quieres personalizar módulos para un accesorio en específico, hay una herramienta que se vuelve indispensable: un calibrador. Porque cuando hablamos de personalizar estos módulos estamos hablando de medidas milimétricas, que tienen que ser medidas exactas para que el objeto encaje a la perfección y no tengamos problema o que el objeto no entró o que quedó bailando. Y ahora, por último, te voy a dejar un tip que me ha ayudado a ahorrar mucho tiempo, material y dinero. Cuando diseño una caja personalizada en Fusion 360, no imprimo la pieza completa de una vez. Lo que hago es cortar la parte del diseño donde encaja la pieza y lo hago con una altura muy mínima. De esta manera, fácil y rápido puedo comprobar si el objeto realmente encaja bien y las tolerancias quedaron correctas. Y en caso de que hayan fallas, regreso nuevamente a Fusion 360, ajusto las medidas y solo después de ajustar las correcciones imprimo la pieza completa. Y de esa manera logro evitar desperdicio de material y horas de impresión, que al final es dinero. Con esas 3 cosas, medir bien, usar el generador y hacer pruebas antes de imprimir piezas completas, este sistema deja de ser simplemente algo bonito y se convierte en algo preciso y te va a ahorrar un montón de tiempo. El desorden no siempre se ve, pero afecta cómo trabajamos, cómo pensamos y cómo usamos nuestro espacio de trabajo. Soluciones como Gridfinity no son solamente organización, son una forma de poder recuperar el control. Este era el cajón antes y así es como se ve ahora. Todo tiene su lugar, todo es visible y lo más importante, obviamente, todo se mantiene ordenado. Y lo mejor de todo es que es un sistema que puede ir en constante evolución. Si el día de mañana entra algo más a este cajón o sale algo de ahí, simplemente puedo crear un módulo que
que se ajuste y que se adapte y no rompa con el orden y con la armonía que ya tenemos aquí en este cajón. Y esto me deja claro que la impresión 3D no solamente es imprimir cositas, sino que su valor está en resolver problemas reales. Y si te interesa este tipo de soluciones con impresión 3D, tecnología útil y proyectos reales, suscríbete a este canal y déjame saber en los comentarios qué cajón de tu espacio de trabajo necesita urgente este sistema. Y nada, esto ha sido todo por el video de hoy, espero les haya gustado y nos vemos en un nuevo video. Bye.